El 19 de enero de 2000. En las primeras horas de la mañana, los residentes de Bowland Hall en el campus de la Universidad Seton, en Nueva Jersey, fueron despertados por el fuerte sonido de una alarma de incendio. Muchos ni se levantaron de la cama. Las alarmas de incendio sonaban más de una vez por semana en las residencias estudiantiles. Generalmente solo era alguien fumando a escondidas o quemando una tostada. Tenían poco deseo de evacuar hacia el frío helado de la noche. En cambio, se quedaron donde estaban esperando que la alarma se detuviera, pero la alarma no se detuvo. Y pronto, para horror de los 700 residentes del edificio, el sonido de la alarma se unió al sonido de gritos, alaridos y advertencias. Voces afuera de las puertas de sus habitaciones, llamando una y otra vez. Es real, es real, es real. El dormitorio Bowland Hall está en el campus de la Universidad Seton, una universidad católica privada de investigación en Nueva Jersey, Estados Unidos. Construida en 1952, la residencia antes llamada Bishop's Hall fue renombrada Bowland Hall en honor al arzobispo de Newark, Thomas Bowland. El edificio estaba dividido en dos mitades sur y norte entre ellas. Estas dos secciones podían albergar a unos 700 estudiantes. Además de muchas habitaciones, el complejo contaba con otras instalaciones como lavanderías, salas de estar y de recreación, áreas de estudio, una capilla y una cafetería. Generalmente se usaba como residencia para estudiantes de primer año o de nuevo ingreso, como hogar para los nuevos estudiantes. Bowland Hall era un lugar animado para vivir. Los estudiantes pasaban su tiempo libre en las salas y asistían a actividades organizadas por los asistentes residentes. Como en toda residencia universitaria, había consumo ilegal de alcohol, fiestas y bromas entre los estudiantes. Las alarmas de incendio eran comunes en el edificio, pues el sistema se había activado unas 20 veces desde el inicio del año académico en septiembre, como los simulacros oficiales de incendio ocasionales. Las alarmas se activaban regularmente por residentes que intentaban cocinar, fumar a escondidas en sus habitaciones o incluso solo por diversión. Así que, cuando la alarma de incendio sonó alrededor de las 4:30 de la mañana, el 19 de enero del 2000 pocos residentes del edificio lo consideraron un asunto serio. Algunos, de mala gana, se pusieron ropa extra para protegerse del frío invernal de menos 7 grados Celsius o 20 grados Fahrenheit y empezaron a salir al exterior. Otros se quedaron donde estaban y simplemente esperaron a que la alarma se detuviera. A quienes sí salieron de sus habitaciones, en algunos casos los recibió humo en los pasillos. En algunas partes del edificio era una neblina ligera, pero los residentes del tercer piso se sorprendieron al encontrarse con un humo negro denso y turbulento. Fueron los primeros en notar que la alarma no era una broma, accidente ni simulacro, sino que advertía un incendio real. En ciertos lugares el humo era tan denso que los residentes cerraron rápidamente las puertas y ataron sábanas como cuerdas improvisadas para poder trepar hacia un lugar seguro. A través de sus ventanas, algunos, aterrados mientras el humo entraba en sus habitaciones, saltaron sin demora, sufriendo fracturas. Cuando cayeron 3 pisos abajo sobre el césped, otros intentaron escapar por los pasillos llenos de humo. 17 años y Álvaro Lanos, de 18 años, compañeros de cuarto, huyeron hacia un pasillo lleno de humo. Inmediatamente perdieron contacto entre sí en condiciones de visibilidad nula. Álvaro trató de volver a la habitación que acababan de dejar, pero chocó con una pared y tuvo que buscar una escalera. Tanto Álvaro como Sean lograron finalmente salir del edificio, pero ambos sufrieron graves quemaduras durante su escape. Muchos otros estudiantes también sufrieron quemaduras y lesiones por inhalación de humo mientras huían rápidamente. Las condiciones dentro del pasillo del tercer piso se volvieron como un horno, con humo cegador y asfixiante, y paredes y pisos tan calientes que podían causar quemaduras al contacto. Algunos asistentes residentes que vivían ahí hicieron varios viajes dentro y fuera para alertar a los estudiantes sobre el incendio y ayudarlos a evacuar. Asistentes residentes. Thomas Nugent y Dana Christmas regresaron varias veces al edificio en llamas para ayudar con la evacuación. Dana resultó gravemente quemada en el proceso. Varias unidades de bomberos y ambulancias llegaron al lugar y comenzaron a trasladar a los heridos al hospital. Al menos 3 estudiantes saltaron desde ventanas tan altas como el tercer piso y sobrevivieron con heridas. Muchos otros se habían preparado para saltar, ya sea haciendo cuerdas con sábanas o arrojando colchones al suelo.
Fueron rescatados por los bomberos con escaleras antes de que se vieran obligados a saltar. En total, 3 estudiantes murieron como resultado del incendio, 2 por lesiones térmicas y 1 por inhalación de humo. Tenían 18 años, Aaron Carroll, Frank Caltabolita y John Winton. Otros 56 estudiantes resultaron heridos. 5 sufrieron quemaduras extremadamente graves y que les cambiaron la vida. Entre ellos estaban Sean Simons y Álvaro Lanos. Ambos estuvieron en coma durante meses, pasaron años en recuperación y quedaron con cicatrices de por vida durante su recuperación. Se mantuvieron muy unidos. Así es, la primera pregunta de Sean al despertar de su coma fue simplemente: ¿cómo está Aldana Christmas? El RA, quien regresó al edificio para ayudar a evacuar a más estudiantes, sufrió quemaduras graves. Cubrió el 60% de su cuerpo, pero ella se recuperó, aunque quedó con cicatrices permanentes. Tras el desastre, los estudiantes de Bowland Hall fueron reubicados en otros sitios del campus en pocos días. Aquellos que vivían debajo de los pisos dañados de Bowland Hall pudieron regresar, mientras que alrededor de 70 estudiantes fueron reubicados por el resto del semestre. Mientras se realizaba un minucioso examen forense de los pisos dañados por el incendio, parecía que el fuego había comenzado en una sala de estar del tercer piso. La sala de estar era un espacio abierto en la unión de 2 pasillos. En esta área se observó que varios sofás con estructura de madera se habían quemado de manera especialmente severa. Al parecer, aquí fue donde comenzó el incendio. A medida que avanzaba la investigación, se hizo evidente que el incendio no fue accidental. Los investigadores sospechaban que pudo haber sido provocado intencionalmente. Poco a poco, a lo largo de una investigación que duró años, la verdad salió a la luz. 2 estudiantes, Sean Ryan de 18 años y Joseph Lepore de 18 años, habían provocado el incendio intencionalmente. Su intención era que fuera una broma. Su intención era prender fuego a una pancarta que colgaba en la pared del salón, dejar que se consumiera hasta activar las alarmas de incendio para despertar y obligar a los residentes a salir en una noche muy fría. No habían planeado que el fuego se propagara, ni que nadie resultara herido. Los 2 estudiantes, ambos intoxicados, estaban solos en el salón. Ryan arrancó parte de la pancarta y encendió un fósforo. Ambos lo pasaron entre sí antes de que Lepore incendiara la pancarta. Los 2 salieron del salón y regresaron a su habitación antes de evacuar el edificio unos minutos después. Sin supervisión, la pancarta humeó, luego se quemó y después cayó de la pared sobre el sofá, prendiéndolo fuego también. El sofá se quemó y el fuego se extendió a otros muebles en el área del salón. Pronto se salió de control, matando y mutilando a los amigos y vecinos de los hombres que la habían encendido. Justo después, mientras el edificio aún ardía. Joseph Lepore habló con los equipos de noticias en el lugar, describiendo el humo espeso que había visto dentro del edificio y afirmando que había encontrado la salida a través del humo. Sin embargo, a diferencia de las otras víctimas del incendio, él no tenía hollín en la ropa ni en la cara, algo que inicialmente causó sospechas entre la policía. Finalmente, bajo el continuo interrogatorio de la policía, Lepore y Ryan admitieron lo que habían hecho. Durante un juicio posterior, pudieron negociar un acuerdo de culpabilidad y fueron sentenciados a 5 años de prisión cada uno. Ambos fueron liberados después de menos de 3 años y continuaron con sus vidas. El incendio provocado deliberadamente por Ryan y los pobres fue la causa del desastre, pero algunos factores dentro del edificio empeoraron su impacto. El Bowland Hall no tenía rociadores porque no eran obligatorios cuando se construyó en los años 50. El desastre atrajo la atención nacional al hecho de que muchas residencias universitarias, algunas con cientos de estudiantes, no contaban con sistemas de rociadores. Nueva Jersey fue el primer estado en exigir rociadores en dormitorios estudiantiles. Tras el incendio en Bowland Hall, muchos edificios en el país instalaron sistemas de rociadores. Además de la falta de rociadores, la complacencia también era un problema importante. Los residentes de Bowland Hall habían experimentado alrededor de 20 alarmas de incendio durante su tiempo en el edificio, ninguna de las cuales había sido una emergencia real que pusiera en peligro la vida. Como resultado, algunos retrasaron su evacuación. Algunos incluso se quedaron donde estaban hasta que escucharon a sus amigos y vecinos gritar que la emergencia era real.
Cuando se recuperaron, Sean Simons y Álvaro Lanos iniciaron una campaña para concientizar sobre el peligro de incendios en residencias universitarias. Hicieron una película y recorrieron universidades y otras instituciones para dar conferencias sobre el tema, difundiendo el mensaje de que, aunque los incendios son poco comunes, pueden ocurrir y de hecho ocurren. Boland Hall es ahora un caso de estudio para universidades de todo el mundo. Los cambios realizados después de esto han salvado docenas, quizás cientos de vidas y han evitado que innumerables jóvenes y sus familias sufran el dolor, la pérdida y el sufrimiento que puede causar un incendio en una residencia universitaria.